Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que en sus casas todo vaya genial. Recuerden lavarse las manos frecuentemente y quedarse en la casita. Si tienen que salir por alguna razón, no olviden el uso del tapabocas. Bueno, el objeto de aprendizaje del día de hoy es la identificación de las características del neoclasicismo y del romanticismo. Para esto vamos a hacer un recorrido sobre estas épocas, vamos a conocer el contexto, la definición, las características, algunos autores, los temas que surgieron en esta época. Ok, iniciamos con el contexto. La crisis del sistema colonial se acentúa en el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo, en Latinoamérica, surgieron movimientos contra la colonia que desencadenaron el proceso de la independencia. En 1830, casi la totalidad de los países de Latinoamérica habían logrado su independencia. La segunda mitad del siglo XVIII fue una etapa intermedia y de transición con el barroco. Está caracterizada por la presencia del estilo rococó poco productivo en el ámbito literario. El neoclasicismo se desarrolla en América en la primera mitad del siglo XIX. En Latinoamérica tuvo gran impacto tanto en la cultura como en la política, por las ideas de independencia y la suerte de sus pueblos, las ideas liberales de lucha contra la tiranía y la intolerancia. Ahora vamos a hablar sobre el romanticismo. En la literatura hispanoamericana se hace romántica por influencia de Europa. Y el 9 de diciembre de 1824 se libra la batalla de Ayacucho. Aquí se señala el fin de las guerras y también el fin de la dominación española y el establecimiento de las repúblicas. Este movimiento artístico e intelectual surge a finales del siglo XVIII en el Reino Unido, aunque recibe el impulso final y se consolida como reacción en Alemania. Nace como reacción contra el neoclasicismo y los principios de la Ilustración, y supone una exaltación de la libertad y la exaltación de los sentidos y junto con una gran necesidad creadora. Bueno chicos, para que descansen un poquito, levántense de la silla, descansen, estírense, muevan su cabecita hacia atrás, hacia adelante y vamos a seguir con nuestra clase y vamos con las características, algunos géneros y temas de esta época. Principales características del neoclasicismo: imitación de los modelos clásicos, predominio de la razón y lo académico, respeto por las normas y las reglas en el arte, preocupación por la expresión formal, rechaza la fantasía, destaca el teatro y la fábula. La lírica casi desaparece en esta época. Los géneros fueron novela moral, poesía moral y patriótica, la sátira, la fábula, la epístola, los discursos y los proclamas. Recuerda que era en la época de la independencia donde se manejaban diferentes discursos políticos y proclamas. Bueno, y los temas que se tocaron en esa época fueron la destrucción del paisaje, rendir homenaje a las hazañas libertadoras, pues recuerdan que estábamos en épocas de la independencia y la lucha contra la libertad, promover hazañas, promover la libertad intelectual, dar confianza y esperanza en la capacidad de los americanos. Bueno, aquí ya hubo predominio más en el sentimiento, en la imaginación, en la fantasía. Se opone a la rigidez del neoclasicismo, hubo exaltación del yo del escritor, es eminentemente subjetivo, proclama la libertad de creación y apego por lo popular. Los géneros en esa época fueron la prosa, la poesía, el teatro y el periodismo. Bueno, en la prosa encontramos la novela, el cuento y el ensayo, y temas como el canto a los héroes y a la libertad, y el sentimentalismo hace del amor, la muerte, del dolor, uno de sus grandes pasiones. Aquí también recalcamos la identidad, porque para ser independiente lo primero que hay que saber es quién soy yo.
Ya para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre los autores. ¿Quiénes fueron los autores de esta época? Simón Bolívar, también conocido como Libertador, nació en Caracas, Venezuela, en 1783 y murió en Colombia, en Santa Marta, en 1830. Se formó leyendo los pensadores de la Ilustración y viajando por Europa. En París tomó las ideas de la Revolución. Fue autor de diversos discursos y proclamas. Manuel de Sequeira y Arango. Nació en La Habana, procedía de una familia noble y pudiente, aprendió las primeras palabras en su propio hogar. En el año de 1774 ingresó en el Seminario San Carlos. En ese mismo seminario estudió Historia y Literatura y Cultura Latina. 10 años más tarde se asoció al Regimiento de la Infantería de Soria, España. A la edad de 28 años publicó poemas y ensayos literarios a varios periódicos de La Habana. Una de sus obras fue El Mensajero Político y Económico y Literario de La Habana y El Observador Habanero. José Joaquín Fernández de Lizardi. Nació en México en 1776 y murió en 1827. Es el gran iniciador de la novela americana con el Periquillo Sarmiento. Fue llamado el pensador mexicano. Es al mismo tiempo político, periodista, sociólogo e historiador. Sus obras son El Periquillo Sarmiento, Noches Tristes y Día Alegre, La Quijotica y su prima, Diario de México y Letrillas Satíricas, entre otras. Esos autores pertenecen al neoclasicismo. Ahora vamos a ver los autores del romanticismo. Entre ellos tenemos a Domingo Faustino Sarmiento, que nació en Argentina en 1811 y murió en Paraguay el 11 de septiembre de 1888. Fue pedagogo, escritor y docente. Se destacó por su lucha a favor de la educación pública, de la ciencia y de la cultura. En su honor, en la fecha de su fallecimiento se celebra el Día Panamericano del Maestro. Escribió obras como Mi Defensa, Facundo o Civilización y Barbarie, Vida de Aldao, Método Gradual de Enseñar a Leer el Castellano, Viajes por África, Europa y América y de la Educación Popular. Andrés Bello. Nació en Caracas, Venezuela en 1781 y murió en Santiago de Chile en 1865. Filólogo, escritor, jurista y pedagogo. Una de las figuras más importantes del humanismo liberal hispanoamericano. Andrés Bello tuvo el inmenso privilegio de asistir en sus 84 años de vida a la desaparición de un mundo y al nacimiento y consolidación de uno nuevo. Conoció las 3 últimas décadas de dominación española de América y sucesivamente el periodo de emancipación de las colonias españolas en el nuevo continente. Tiene algunas obras como Filosofía del Entendimiento, Lógica, Poemas del Cid, Poesías, Gramática de la Lengua Castellana. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Nació en 1814 y murió en 1873. Escritora y poeta cubana. Fue considerada una de las más importantes poetas del romanticismo. Fue una mujer generosa, apasionada, rebelde frente a los convencionalismos sociales y es considerada la iniciadora del feminismo español. Una de sus obras son Al partir, Poesía de la señorita Da, Dos mujeres y Espatolino, entre otras. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Ahora juiciositos en sus casitas me van a hacer un mapa conceptual y me lo envían por WhatsApp. Y recuerden, lavarse las manos frecuentemente y no salir si no es necesario. Muchas gracias por su atención muchachos y que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao.